Muy buenas tardes, qué rico saludarlos a todos. Bienvenidos a mi casa. Desde, desde aquí nos unimos, desde mi casa y de la casa de cada uno de ustedes. Bienvenidos familia Training, bienvenidos amigos, bienvenidos a los amigos de la familia Training. Espero que lleguemos muchos acá, que muchos compartamos este ratico. Es un rato que nos hemos ingeniado aquí para compartir este espacio de cuarentena, para acompañarnos mutuamente y para poder sobrellevar estos días de una manera creativa, de aprendizaje, constructiva y, y bueno, bienvenidos a todos. Ese es como el objetivo de este espaciecito. Es un espacio corto realmente, pero que espero que disfruten mucho, mucho todas las personas que van a ir llegando a medida que nos vamos conectando. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Aquí voy a ir tratando de saludarlos a medida que se van conectando. El tema que hoy vamos a hablar y que lo veían ahí como en la pieza de invitación a este Facebook Live es sobre el lenguaje transformacional. El lenguaje que transforma nuestras realidades, el lenguaje que transforma lo que estamos viviendo. ¿Y cómo así que desde el lenguaje? Voy a retroceder un poquito y voy a explicarle por qué hablamos. Hola Ángela, qué rico que estés aquí. Vamos a hablar del lenguaje transformacional y el lenguaje, entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquito esas dos palabras. La forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos con nuestra realidad es a partir de la palabra. Y si nosotros, por ejemplo, nos vamos hacia el Génesis, a la Biblia, por ir como algo de pronto conocido para muchos de nosotros, dice allá que cuando Dios creó todo, creó la naturaleza y creó todo, y creó el hombre, le dijo al hombre que nombrara cada una de las cosas, es decir, que les diera nombre. ¿Por qué? Porque es que a través de nombrar con palabras, con un lenguaje, lo que nos rodea es la forma como nos apropiamos de esa realidad. Es decir, esa realidad es la que nos permite unirnos a lo que nos está rodeando, apropiarnos de lo que nos está rodeando. Entonces, cuando vamos desde pequeños nombrando y dándole a cada cosa su significado, entonces vamos familiarizándonos con este lenguaje y vamos haciendo que este lenguaje pues se vuelva nuestra realidad. El lenguaje tiene una característica de ser para el ser humano complejo, es decir, los animales podríamos decir que tienen una especie de lenguaje, de forma de comunicarse. Incluso si nosotros tenemos mascotas y tenemos animalitos en la casa, nosotros tenemos una manera de comunicarnos con ellos. Si son entrenados, por ejemplo, les decimos siéntate y el perrito ya asocia la palabra con lo que tiene que hacer. Si le decimos ven o si le decimos el nombre, podríamos decir entonces que los animales van teniendo una especie de comunicación. Pero a diferencia del ser humano, que es un lenguaje más complejo, por ejemplo, nosotros no podríamos decirle a un perrito, ven, tú me caes muy bien, vamos a hacer un proyecto juntos. Porque el perrito, ¿qué haría en ese momento? El perrito movería la colita y pare de contar. Mientras que nosotros, a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos asimilando unas especies de creencias, de significados que nos llevan precisamente a apropiarnos de la relación con el otro. Entonces, también el lenguaje tiene otra característica que es de ser subjetivo. A pesar de que todos hablemos las mismas palabras, lo que significa algo para mí puede que para ti signifique otra cosa. ¿Por qué? Porque viene la connotación de la historia que yo traigo a través de esa palabra. Por ejemplo, la palabra soledad
para mí puede significar una oportunidad de estar conmigo, una oportunidad de conocerme, de descansar, de compartir conmigo misma, ¿cierto? Cuando estoy todo el tiempo rodeada de personas. Para otra persona la soledad puede ser angustia, aislamiento, en fin. O sea, que venía con este ejemplo como para que comprendamos que muchas de las palabras son, aunque tengan supuestamente el mismo significado, para cada uno tienen algo distinto. También hay otra característica y es que el lenguaje es lineal, mientras que las palabras, la realidad, perdón, la realidad no es lineal, es circular, o sea, con el lenguaje yo no abarco toda mi realidad, yo puedo describir parte de mi realidad. Por eso cuando yo me comunico con el otro, esa comunicación de cierta manera queda un poco limitada, el otro no me puede abarcar del todo con las palabras. Bueno, ese es como un pequeño resumencito que quería hacerles a través del tema que vamos a ver hoy. Pero ¿por qué estamos viendo este tema hoy? Porque también el objetivo de esta charla es que las palabras, el lenguaje que nosotros utilizamos, es el que nos ayuda a apropiarnos de la realidad que tenemos en este momento. Entonces, podemos tener un lenguaje positivo o un lenguaje negativo. Y este lenguaje positivo o lenguaje negativo es el que va a llevarnos a experimentar las emociones positivas o las emociones negativas. Cuando empezamos a vivir esta realidad que estamos viviendo todos en este momento, que es una realidad absolutamente nueva para todos, es decir, ni las generaciones anteriores a la nuestra, pues nuestros padres, nosotros o nuestros hijos, se han visto enfrentados a lo que estamos viviendo hoy en día. Es algo completamente nuevo. Por lo tanto, es algo que para nosotros, hablando de eso de nombrar la realidad, nos lleva a vivir algo que es de incertidumbre, porque es algo que no conocemos, que no podemos relacionarlo con una experiencia anterior. Además de eso, entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta y a mí me ha parecido espectacular. Hola Bruna, qué rico que estás ahí. Voy saludándolos aquí. Paula, qué rico, por aquí los saludo. Además de lo que nos está trayendo esta realidad, al principio, vuelvo y retomo, al principio estábamos bombardeados de una serie de mensajes catastrofistas, alarmantes, y no quiere decir que la realidad no sea delicada, ¿cierto? Pero ahora estamos recibiendo también mensajes positivos, mensajes de ver esta realidad de una manera distinta, constructiva, de una manera creativa, de una oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente. Y lo podemos empezar a hacer, como les digo, desde la palabra, desde un lenguaje positivo que construye, que transforma, que crea, más no de un lenguaje que destruye, que invade mis emociones de inseguridad, de ansiedad, incluso que me pueden llevar hasta el pánico. Ese lenguaje negativo incluso se vuelve limitante, va haciendo que mis días se vayan volviendo algo estancado, algo que va proporcionando mmm, una sensación negativa, una sensación negativa. El objetivo entonces de lo que yo quiero traerles a ustedes por acá, por aquí sigo saludando, perdón, hago aquí un espacecito para saludar, Nora, Natalia, Siul, qué rico verlos por acá a todos. El objetivo entonces de que hablemos hoy de este lenguaje es que transformemos y hagamos un cambio positivo de lo que estamos viviendo. Y esto no es nuevo, o sea, esto no lo estamos inventando aquí en Training, no me lo estoy inventando yo. Esta es una experiencia que ya han hecho personas anteriormente y que
han logrado transformar realidades muy fuertes y muy duras, incluso podríamos decir que más duras de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Yo me refiero a esto que nosotros estamos catalogando como el encierro, como, como el estar aquí enclaustrados y toda esta situación que hemos denominado de una manera un poco negativa algunos. Voy a irme a un ejemplo, de pronto algunos de ustedes, y me gustaría que escribieran por aquí los que la han visto. ¿Quiénes de ustedes han visto la película de Roberto Benigni, la de La vida es bella? Ese es un ejemplo absoluto de transformar la realidad a partir de la palabra. Los que hemos visto esa película, hola Milena, los que hemos visto esa película, pues no se las quiero espolear para los que no la han visto, pero esa película, un padre que está en plena Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración con su pequeño hijo, logra a través de la palabra crear una realidad paralela para su hijo. Una realidad donde el niño incluso disfruta de estar en un campo de concentración, porque lo ve como un juego, como una oportunidad de ganarse un premio. Entonces, ahí podemos ver cómo a través de la palabra este papá logra que su hijo no tenga una experiencia traumática. Otras experiencias que ya no son como tan de ficción como podríamos decir, pero eso es una película. Resulta que tengo un ejemplo también de la vida real. Algunos de ustedes de pronto han escuchado hablar de Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra, o era un psiquiatra que también estaba en campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y que logró vivir esta experiencia a través de resignificarla de una manera distinta. Yo incluso por aquí tengo una frasecita de Víctor Frank que dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que, con la que enfrentes el sufrimiento. O sea, la realidad externa nosotros no la podemos cambiar. Indudablemente, no está en nuestras manos ni en nuestro control. Pero lo que podemos hacer es a través de nuestro lenguaje, a través de la palabra, vivirlo de una manera diferente, de una manera constructiva. Y aquí voy a explicarles los tres niveles de la palabra. En primer lugar, la palabra está, esa palabra que yo hablo, la que yo expreso. Entonces yo me puedo expresar de una manera catastrofista, diciendo esto es horrible, esto que nos está pasando es espantoso, esto se acabó, aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? Esas son las palabras con las que yo me estoy relacionando con la realidad. Y al estarme relacionando desde esas palabras, ¿cuáles creen ustedes que son las emociones que salen de ahí? Pues emociones de angustia, de miedo, de desesperanza, ¿sí? El otro nivel de la palabra es lo que yo me digo, ¿sí? No las que pronuncio hacia afuera, sino las que van hacia adentro. Esa voz interior, esa voz que siempre, con la que siempre yo me estoy relacionando permanentemente. ¿Cómo es esa voz interior? Esas palabras que me estoy diciendo son positivas, son constructivas o también me estoy diciendo, no, es que definitivamente ya no voy a encontrar trabajo, esto no va a ser lo mismo. eh, o sea, tal vez no las expreso con palabras y hay personas que diríamos que por fuera se muestran como muy optimistas, pero por dentro se están diciendo cosas contradictorias, tratándose mal también. A veces, no, yo no voy a ser capaz con esto. Me estoy sintiendo muy mal. Esto me genera mucha angustia, ¿cierto? Esos mensajes que también me voy diciendo son los que van retroalimentando también mi estado de ánimo y mi forma de resignificar la realidad que estoy viviendo. Y por último, tenemos las palabras que vienen de afuera hacia mí. Es decir,
las que estoy escuchando o las que estoy viendo a través de los mensajes que yo permito que lleguen. Incluso, como les decía ahora, yo ya he empezado a ver a través de los medios como una motivación para que lo que nos llega lo lo filtremos y no permitamos que empiece todo este bombardeo de información a intoxicarnos, porque llegamos incluso a sentirnos intoxicados. Yo lo digo incluso por experiencia propia. La primera semana que empezamos a vivir este aislamiento, que primero fue un aislamiento voluntario, yo empecé a escuchar noticias y información y las que veían internacionales y no me perdía nada y de todo lo que llegaba por el WhatsApp. Y un momento en que les cuento que realmente me sentí angustiada, porque toda esa información me va diciendo que todo lo que me está rodeando es negativo. Por lo tanto, ¿cómo me puedo sentir? Desesperanzada, eh, sin control sobre esto. Por lo tanto, es una información que no me va ayudando a construir una buena realidad. Bueno, veo por aquí que varios vieron la película. Rubén me cuenta que la vio. Lo que dices lo creas, sí, Alejandra, así es. Lo que dices lo creas. Pero más que incluso como algo mágico, que respeto también mucho este pensamiento que viene un poco de esta ley de la atracción, es decir, tu palabra va creando, porque el cerebro literal va creando la realidad que tú vives. Y si tú estás diciendo, esto es muy horrible, lo que estoy viviendo, por lo tanto, ¿cuál es la realidad que estás creando? Yo los invito en este momento a que hagamos también aquí a través de esta comunicación que estamos teniendo juntos, de que empecemos a identificar esas palabras y que podemos transformar. Yo, por ejemplo, aquí saqué algunas que se dicen mucho en estos días. No, es que en este encierro en que estamos, es que estamos enclaustrados, sí, es verdad, estamos dentro de nuestras casas, pero ¿qué tal si lo miramos como una medida de protección? Estamos protegiéndonos, estamos protegiendo a los otros. Miren que cambia mucho también el significado. Es que estoy encerrada, estoy aquí como en una cárcel. He escuchado también muchas de esas expresiones. La otra, no, es que estar en la casa es muy rico, pero no cuando lo obligan a uno. La palabra obligación, ¿sí? La palabra obligación entonces nos hace sentir que no estamos teniendo libertad. Y no es así, como decía Víctor Frank, la libertad no está afuera, la libertad está adentro. Entonces yo ahora tengo la opción de corresponder a lo que me están sugiriendo de estar en mi casa y es una oportunidad que me está dando la vida, una oportunidad que tal vez yo misma no me hubiera dado, ¿cierto? De tener este espacio conmigo misma, con mi familia, de pronto hacer tareas que he pospuesto por mucho tiempo. Entonces podemos verlo como una oportunidad para sacar el tiempo para mi trabajo interior. Sí, Sara, así es. ¿Cuántas veces hemos querido hacer un espacio en nuestra vida? Como decimos por ahí, un año sabático, un retiro, no sé, y no hemos logrado hacerlo porque las actividades nos absorben. Esta es una oportunidad. Otra palabra que escucho mucho por ahí, esto se acabó, esto es el fin, esto es apocalíptico, ¿cierto? ¿Y por qué no verlo al contrario? Esto es un nuevo comienzo, esto es una oportunidad de aprendizaje, esto es una oportunidad de cambiar lo que hemos venido haciendo de una manera no constructiva. Es decir, mm, esa palabra de fin cambiarla por más bien principio. Este es un principio, este es un nuevo comienzo. Sí, seamos conscientes. La primera charla que tuvimos aquí fue sobre conciencia, que nos la decía Rubén, y es
nosotros empezamos a tener conciencia desde que estamos en el aquí y en el ahora, decía Rubén, y conciencia de nuestras emociones. Y las emociones las causan nuestros pensamientos y nuestro lenguaje y nuestras palabras. Entonces es tener conciencia, una manera de empezar a transformar nuestros lenguajes es ser conscientes de las palabras que estamos utilizando. Recordemos entonces, las palabras que nosotros pronunciamos, ser conscientes de ellas, las palabras que nos decimos y las palabras que permitimos que lleguen a nosotros a través del exterior. La otra parte que quería ya para finalizar este ratico que compartimos juntos, que se me fue como en un bolión, dice aquí Carlos, es una fortuna estar en aislamiento. Derivo en la posibilidad de aprender los martes y jueves en estos espacios. Así es, Carlos. Estos espacios han creado oportunidades espectaculares, espectaculares y es lo que tenemos que empezar a decirnos. ¿Qué estoy aprendiendo con esto? ¿Qué estoy aprendiendo con este espacio nuevo que ha traído una realidad externa, una realidad que yo no llamé, pero que aquí está? La otra cosa es que puedo también transformar a través de mis palabras y la relación con el otro. Yo sé que todos en este momento estamos conviviendo bajo el mismo espacio, bajo el mismo techo, y con las personas que de pronto solo compartíamos unos raticos de vez en cuando, eh, al finalizar del día o los fines de semana. Y ahora lo estamos haciendo casi que 24 sobre 24, pues si quitamos las horas de sueño, obviamente. También a través de lo que nos decimos y lo que decimos, transformamos la relación con el otro. La manera como nosotros experimentamos al otro es también a través de la palabra. Si nosotros logramos significar lo que el otro está viviendo, es decir, a veces de pronto se pueden salir emociones de estrés y vemos al otro ofuscado, vemos al otro inquieto, ¿sí? Si podemos explicarnos a nosotros mismos que el otro también está lidiando con esta situación con las herramientas que tiene, pues vamos a tener también una relación más amigable con el otro. No rotular, acordémonos de no rotular al otro, decir al otro, es que este es un mal geniado, es que este es un perezoso, es que este, sí. No, recordemos que el rótulo nos lleva también a tener una actitud frente al otro. Entonces, bueno, esos son unos pequeños tipsitos. Tela para cortar, tendríamos toda la noche para hablar cómo relacionarnos con nuestra realidad a través del lenguaje. Por último, yo quiero entonces dejarles esta invitación. Sean conscientes de las palabras que ustedes están trayendo a su vida, ya sea porque ustedes las pronuncian, porque se las dicen a ustedes o porque las escuchan desde afuera. Y permítanse transformar ese lenguaje para que transformen su realidad. Ustedes son libres en este momento de vivir lo que estamos viviendo de una manera trágica, de una manera catastrófica, destructiva, o por el contrario, de vivirlo de una manera creativa, de una manera de aprendizaje, de una manera que aporte a sus vidas. Esa es la invitación que yo quería hacerles hoy. Entonces me voy despidiendo, miro quién está por acá, María Luisa, qué rico que llegaste, una oportunidad de hacer un alto en el camino y de dar gracias por todas las bendiciones que tenemos, por todas las lo bendecidos que somos. Es verdad, es verdad. Bueno, aquí termino y un saludo para todos, un agradecimiento y los invito al Facebook Live, al próximo Facebook Live que será el jueves a las 6. No se lo pierdan. Un abrazo y que sigan disfrutando este tiempo de crecimiento.